dentro de su recuperación, que puedan tener esa oportunidad de ser parte de un centro de trabajo, de ser parte de un proyecto, de ser parte como profesionales que son, independientemente de su adicción que tienen, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos demos esa idea. Y el video precisamente habla de eso. Habla de cómo podemos nosotros tener esas iniciativas, esos proyectos, esa creatividad para poder tomar todo lo bueno, o mejor dicho, todo lo que está en recuperación, que en teoría es algo negativo, ¿verdad? Y digo en teoría porque cada caso es diferente, y llevarlo a una práctica positiva, que eso es lo que estamos viendo en este corto de nuevamente News 5 Cleveland. Holden joins us live in the newsroom this morning with more on why some say this initiative is so vital, and more importantly, Mike, how it could potentially save lives. Mike and Tiffany, absolutely. And oftentimes those in recovery are suffering in silence, living in a state of fear. Ok, la mayoría de nosotros tenemos una idea, o hemos visto, ¿no? Hemos experimentado que las personas que están en recuperación de una adicción X, llámese adicción al consumo de café, llámese adicción al consumo de alcohol, estupefacientes, cosas que no son lícitas, obviamente no las vamos a mencionar acá, pero sustancias que no son lícitas, ¿no? Que no son parte de un day-to-day basis, adicciones incluso a juegos, adicciones a las personas, a lugares, a la comida, ¿verdad? Adicción, póngale usted el nombre que quiera a la adicción. Dice este señor Mike Holden, ¿verdad? De News 5 Cleveland, que sufren en soledad, se aíslan en soledad y sufren, pasan esta situación en soledad, se sienten que si salen, ¿verdad? Y se revela esa adicción que puedan tener, las empresas no le van a dar una oportunidad. Las empresas van a cerrar las puertas y no van a tener ese chance que tanto andan esperando, que tanto andan buscando, ¿verdad? Y eso lo podemos estar viviendo muchos de nosotros jóvenes. Por eso es que parte de lo que nosotros creamos o generamos o recomendamos acá en el perfil de BPO Mentorship conecta con recuperación de adicciones y búsqueda de empleo. Recuerden que nuestro perfil es acerca de dar un acompañamiento a todos esos jóvenes que no tienen ese acompañamiento, que están en el proceso de búsqueda de su primer trabajo en el BPO, pero que están lidiando también con situaciones de salud mental, que están lidiando con una recuperación de adicción en el mero preciso momento de aplicar a ese primer trabajo. Se pueden imaginar ustedes, doble presión. Tenemos la presión de estar recuperándonos de esa adicción y a la misma vez tenemos la presión a los 18, 19, 20 años de edad de hacer un immersion en lo que es búsqueda de empleo. Y eso me genera a mí ansiedad, me genera, tengo escenas de pánico, tengo infinidad de cosas que me están pasando, de las cuales yo tengo que tomar cargo de, tengo que hacerme responsable de. Y es por eso que compartimos esta mañana de lunes, inicio de semana, este video que consideramos que es apropiado para que vayamos pensando qué podemos hacer en el caso de que nosotros tengamos una situación de recuperación de una adicción X, o que un familiar nuestro, ¿verdad? Joven, tenga una recuperación de adicción y a la misma vez tenga que buscar trabajo. Y entonces está aquello como que, aquel estigma, aquella cuestión de que no le van a dar trabajo porque es adicto a X o Y sustancia o persona o lugar, y entonces no va a tener oportunidad por la adicción tal cual. Vamos a ir viendo a través del video qué tan cierto es eso. Si las personas que están en recuperación de una adicción X no pueden ingresar al mercado laboral. Vamos a ver qué más nos tiene que decir este señor Mike Holden, que comenzó diciendo que las personas que tienen esta situación prácticamente se aíslan. Hay un isolation, hay una como, me quiero apartar del mundo, quiero estar solo, quiero estar sola, porque esa adicción me tiene atrapado, me tiene atrapada. Over if they will lose their job and if they will ever really feel accepted. Recent data shows more than 19% of Ohio adults have a substance use disorder. Ok, entonces, no, 19%, casi 20% de las personas que están incluso dentro del trabajo, es decir, personas que ya están laborando y que no quieren que se revele esa adicción que tienen, casi el 20% de ellos están viviendo esa situación en aislamiento, en soledad. No le dicen a nadie, no le cuentan a nadie por miedo
a ser despedidos, por miedo a que se vayan a tomar represalias en contra de ellos, porque siempre al adicto se le ha visto como más que un enfermo. Todavía un enfermo, por ejemplo, se le atiende, se le hospitaliza, se le buscan medicamentos, entre otras cosas, pero un adicto como tal, siempre hay un prejuicio para este tipo de individuo, esta persona que tiene esta adicción. Siempre como que se hace a un lado, se le aparta, se le margina, se le discrimina incluso. Entonces, esa es una situación con la cual ellos tienen que lidiar on a day-to-day basis en sus trabajos cuando todavía no han decidido comentar, no han decidido compartir esa situación de esa adicción en la cual ellos se están recuperando, como dice aquel joven, Mike. El 19% de las personas que están trabajando ahora mismo en el estado en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, tienen esa situación, que se sienten solas y que sienten que si descubren que tienen una adicción a X o Y situación o sustancia o lugar, persona, pueden ser despedidos de su centro de trabajo. And 9% of Ohio adults experience thoughts of suicide. Wow, aquí es todavía más delicado. 9% de la tasa de empleados en el estado de Ohio han pensado incluso en el suicidio como una solución, como una opción. El suicidio no debería ser una opción en ninguna instancia, en ninguna parte del mundo. No deberías pensar en quitarte la vida por el hecho de que no sepan que tenés una adicción, qué sé yo, al alcohol o otras sustancias, ¿verdad? Que no vamos a mencionar, como decía, pero ¿cómo va a ser posible que la persona anteponga incluso quererse quitar la vida al no poder conversar, no tener ese espacio con el cual poder conversar de una situación que le está quejando, una adicción que le está quejando? El 9%, ¿verdad?, de los profesionales se siente de esta manera. Siente que es mejor terminar con su vida que el que se den cuenta de que tiene o está viviendo, conviviendo, está tratando una adicción X. Eso es bien crítico, bien complicado y es triste a la misma vez. This program, though, establishes safeguards, and those that I spoke with say it's the best approach. Ok, entonces, como dijimos al inicio, ¿no? El video trata y es titulado The New Program Creating Job Opportunities for People in Addiction Recovery. Es un nuevo programa que se está haciendo hace un año atrás en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, en los cuales mejor dicho, las personas tienen la oportunidad de ingresar a ese centro, poder hablar de su adicción, seguir recuperándose de la misma y a la misma vez encontrar una oportunidad laboral decente, una oportunidad laboral que esté alineada con sus habilidades, con el conocimiento técnico que ha adquirido la persona, independientemente de su situación de adicción, ¿verdad? Ya decíamos que en pocas ocasiones se ven situaciones como estas, en las cuales se crean institutos, se crean centros en los cuales la persona pueda, incluso del centro, del instituto, pueda saltar a un trabajo, ¿verdad? Que pueda tener esa oportunidad de ser contratado o contratada por esa empresa la cual ha tenido esas ganas, esas ansias de trabajar dado que como profesional cuenta con los conocimientos técnicos, pero emocionalmente se siente atrapado, se siente atrapada porque tiene una adicción y está en el proceso inicial de su recuperación o está en el proceso medio de su recuperación o incluso ha reincidido, ¿verdad?, en esas situaciones de adicción, las cuales han llevado al profesional a dudar de sí mismo. My story is probably similar to a lot of people. I was young and I had a minor back injury. Jess Saker knows firsthand about the ups and downs of addiction and the road to recovery. Ok, dice ella, mi historia probablemente sea parecida a la de muchos, y es que las adicciones se presentan a temprana edad. Las adicciones comienzan a surgir puede ser incluso desde el núcleo familiar, es decir, la forma en cómo yo soy criada, la forma como yo veo, y me voy desempeñando, las amistades, el círculo, el entorno, la cultura, qué sé yo, muchas cosas, muchos elementos son tomados, ¿verdad?, como referencia al momento de hablar del inicio de una
de una adicción como tal, ¿no? Decía ella, como los otros, comencé bien joven, comencé haciendo este tipo de situaciones, comencé consumiendo alcohol, qué sé yo, y desde bien jovencita, ¿verdad? Aparte de haber tenido una lesión en su espalda, eso le provocó, ¿verdad?, el despertar a una adicción. Yo voy a estar compartiendo con ustedes la tabla del Dr. Jelinek, la tabla de la alcoholomanía, para aquellas personas que tengan interés de hacer un deep dive en lo que es el alcoholismo tal cual, desde la barra 1 hasta la barra 45. ¿Okay? Vamos a hacer esa revisión porque me parece interesante compartir estos temas con los jóvenes que desconocen, de hecho, que existen ese tipo de información que les va a ayudar a llegar a una conclusión de que sí se tiene problema o que no se tiene problema, y cómo eso me afecta a mí como persona, como profesional, y cómo afecta el entorno en el cual yo me estoy desempeñando como profesional. ¿Qué debería hacer yo si yo tengo varios items de esas barras, de la barra de la alcoholomanía, por ejemplo, las 45 barras? ¿Qué debería hacer yo en caso de que tenga 2, 3, 4 de esas barras? ¿Y cuál es la acción, verdad, que me va a llevar a mí a cumplir y a mantenerme, sobre todo, en ese espacio de sobriedad total? I was prescribed opiate pain medication, and those prescriptions just became more and more to the point where I became very dependent on them. Ok, prescriptions. Detengámonos un momento acá y hablemos de prescriptions, es decir, medicamentos que son por prescripción médica, ¿no? Es decir, que son enviados o son recetados por el médico tal cual. Eso es, en Estados Unidos es bien delicado, ¿no? Si no tenés una orden de ese tipo de medicamento, pues no vas a contar con ese tipo de medicamento. Revisemos entonces, yo creo que ya tengo una revisión con el tío Chat para ver qué podemos obtener con respecto a eso. Permítanme, quiero mover un poco acá la pantalla para que lo miremos en detalle. Ok, entonces hablemos de prescription, ¿verdad? ¿Qué es lo que está hablando la joven en recuperación del video? In the United States, a prescription is an official authorization from a licensed healthcare provider. Es decir, una prescripción es una autorización oficial de Estados Unidos, ¿verdad? Como dice acá, y del departamento o del área de cuidado de la salud, tal como such as a doctor, dentist, nurse, practitioner, or in some states, a physician. Es decir, en algunos estados también los que son dedicados a la fisioterapia son parte de estos individuos que pueden dar una prescripción médica en los Estados Unidos. That allows a patient to obtain certain medication and treatments. Es lo que decíamos, ¿no? Algunos pacientes cuentan con este beneficio, es decir, el beneficio de tener esas prescripciones médicas que solamente dan médicos, doctores, como decíamos allá, dentistas, algunos practicantes de enfermería, y en algunos estados fisioterapeutas también, que las pueden brindar. Entonces es importante que nosotros tengamos esos conceptos, que conceptualicemos cada situación que nosotros vamos comentando o que vamos revisando en el proceso. Ustedes pueden ir y confirmarlo, ¿verdad?, con todos sus recursos que tengan. Por ejemplo, algunos key points de prescriptions. Tenemos number 1, legal definition. The prescription is a written, electronic, or sometimes verbal order for a drug or medical device that requires professional supervision to use safely. Todo esto se resume en que tiene que haber una supervisión para que esto se pueda dar de una manera segura, ¿no? It must come from licensed prescribers or prescriber authorized under U.S. law. Todo eso tiene que ser regido por las leyes en Estados Unidos. Si no, no se puede dar o no se puede obtener por parte de estos individuos, de estas personas, ¿no?, que son los que se encargan de brindarlo. El key point número 2 viene siendo content of a prescription, que es typically includes patient's name and date of birth, es decir, el nombre del paciente y fecha de nacimiento, date of issuance, la fecha en la cual fue emitido el documento, medication name, el nombre de la medicación, el nombre del medicamento tal cual, la marca, si es genérico o no, dosage,
strength and restriction for use, all the way down to prescriber's name. Es decir, todo lo que tiene que ver con el contenido, el tipo de información que viene en la prescripción y todo el rollo, ¿no? El key point número 3 es types of prescriptions. Están las que no son controladas, que son los medicamentos que pueden ser comprados o adquiridos por una persona mayor de 18 o 21 años, dependiendo del estado de Estados Unidos, y los que sí son controlados, ¿no? Aquí dice non-controlled prescriptions, antibiotics, blood pressure medication, etc. Y la parte de controlled substance, prescription schedule 2, buy drugs under Controlled Substances Act. Hay un acto, hay una ley que es el que regula el uso y la entrega, ¿verdad?, de este tipo de medicamentos. Entonces, como ven acá, esto no es tan fácil como se escucha, ¿no? Es por ley, es regulado por los doctores, por los dentistas, algunos dentistas, otros que son enfermeros practicantes y los fisioterapeutas también, como decíamos. Yéndonos de regreso al video, vamos a mover entonces acá nuevamente para que continuemos revisándolo, porque nos parece interesante que nosotros podamos tener detalles básicos a primera mano y que podamos contar con ellos al momento de nosotros tener una investigación o incluso ser parte de un proceso también que nos va a servir a nosotros como recuperandos, como personas que estamos en recuperación de adicciones. She tragically lost her father to an overdose and her brother to suicide. This is what my brother is part of his ashes that I wear. I only wear this on like very special occasions. Ok, ella perdió a su papá de un OD. OD es el término muy anglo para decir overdose, sobredosis. Y perdió a su hermano también, se suicidó su hermano. Ella está mostrando en este momento algunas de las, ¿cómo se llama esto? Residuos de cuando se hizo el cremación de su hermano, quedaron algunas cenizas, ¿no? Ashes, como dice ella ahí. Y dice que no lo usa comúnmente, eso lo usa solo en ocasiones muy especiales. Asumo de que al momento de la entrevista con News 5 Cleveland, era un momento, ella consideró que era un momento especial para ella y por eso pues optó por tener, ¿verdad?, esas cenizas o esos restos de su hermano en ese espacio, en ese collar que pueden ver ahí en pantalla. Through the pain, her drug use intensified and took a total chokehold of her daily being. From there, graduated to heroin, to IV drug use, and for over a decade of my life, that's just what controlled me. Ok, mencionó un par de ellas que no vamos a repetir acá, obviamente, porque no es, está de más repetir, ¿no? Un tipo de droga que utilizó ella. Durante 10 años tuvo esa práctica de drogarse, de tener, desafortunadamente, ¿verdad?, 10 años perdidos, por decir así, de su vida, en la cual no solamente afectó su cuerpo, sino su mente, su alma, su espíritu. Probablemente se retrasó desde el punto de vista personal y profesional también. Y no solamente eso, porque lo triste con los adictos, acá, y hay que decirlo de una, es que no solamente se hacen daño ellos, sino también hacen daño a su entorno. Yo recuerdo muy bien que alguien me dijo una vez, un conocido, muy apreciado por mí, muy valorado por mi persona, me dijo, ¿sabes qué, coach? Donde hay un enfermo, donde hay un adicto, la familia completa es adicta. Donde hay un enfermo alcohólico, la familia completa es enferma, porque tienen problemas. Los alcohólicos, los adictos a X o Y sustancia, tienen situaciones en las cuales la enfermedad va progresando, ¿verdad? La parte predómica, por ejemplo, la parte prodómica y la parte crónica. Es decir, hay una parte crítica y una parte crónica, pero no todos comienzan críticamente ni terminan crónicamente. Hay una parte prodómica, que es la parte en la cual la persona hace el coqueteo con la sustancia o con la situación para posteriormente escalar a otro nivel. Y eso es lo que pasa con las adicciones, ¿no? Las personas comienzan suave y luego le van aumentando, ¿verdad? Le van subiendo la intensidad, todo lo que consumen. Y ahí la situación. Cuando ya estamos hablando de consumo de una sustancia que es inyectada, por ejemplo, que no vamos a decir el nombre, ya cruzaste entonces el nivel de simplemente fumar algo, ¿verdad?, que ustedes ya saben qué es,
para luego inhalar otra cosa, que ustedes ya saben qué es, y concluir, ¿verdad? O tener un nivel más alto, inyectarme, ya ese es otro nivel, ¿verdad? Entonces la adicción va por niveles, en el sentido de la cuán resistente soy o cuán tolerante soy yo a la sustancia X. Entonces ella habla de eso. Durante 10 años fue esclava de esa adicción, ¿verdad? Y ahora cuenta con ese proceso de recuperación. Y aquí quiero ser un poco enfático con esto, y ustedes lo pueden buscar en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, o pueden apoyarse en cualquier referencia que tengan con respecto, por ejemplo, a temas de alcoholismo. No solamente la Organización Mundial de la Salud, también hay otros recursos de los cuales ustedes se pueden apoyar, y es que el adicto, una vez es adicto, siempre va a ser adicto. Hay personas que no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Es debatible. Personas incluso que en la fe hablan de que ellos ya no son adictos porque ya están en un proceso diferente, lo cual se respeta mucho. La Organización Mundial de la Salud y los científicos dicen que una vez adicto, adicto por siempre. Es decir, que el proceso de recuperación de un alcohólico, de una persona que está en un proceso de no consumo de sustancias X, es simplemente un proceso de abstinencia por el día en que está viviendo, ¿no? En este caso, hoy. El resto es un tiempo acumulado de abstinencia y el futuro es incierto. Entonces, se habla de que los adictos prácticamente tienen o van a tener que vivir con esa adicción por el resto de sus días. La única diferencia que hay entre una persona que consume activamente y la que no es precisamente eso, el no consumir y abstenerse de seguir activando o seguir dándole progresión a esa enfermedad. Quería hacer esa aclaración. Your jail sentence and a 9-month stay at the Edna House for Women, recommended by her parole officer, would change the entire trajectory of her life. Her mistakes leading her to a new beginning and a new purpose. She found sobriety and peace. 7 years later. Yeah. You're here. Ok, entonces estuvo incluso hasta reclutada, ¿no? Estuvo reclusa en la cárcel, ¿verdad? Y cómo le cambia su vida. Ahora mismo ella está entrevistándose con Mike de News 5 Cleveland, en el cual asumo yo que él va a hacer preguntas acerca del proceso de recuperación que han tenido, cómo ha llegado a ese punto, cuáles han sido sus pain points, es decir, sus sufrimientos durante el proceso. Fue difícil en el inicio, ha sido más difícil ahora, cómo se ve ella proyectándose a futuro en búsqueda de trabajo, entre otras cosas. Son muchas cosas, muchas situaciones, muchas preguntas que cubrir en este caso cuando se trata de recuperación de adicciones, que es un tema que casi a nadie le gusta hablar. Como decíamos al inicio del video, como mirábamos en News 5 Cleveland, las personas en la mayoría del tiempo viven con eso, no lo expresan y se aíslan porque sienten de que si hablan de su adicción en el trabajo pueden ser víctimas de un despido, pueden ser víctimas incluso de una discriminación o que se les vea desde otro ángulo. Porque hay que ser honestos, existe un bias, existe un prejuicio para las personas que tienen una adicción. Se ven como personas defectuosas, ¿verdad? Se ven como personas que no son seres humanos. Y sí, son seres humanos también. Lo que pasa es que tienen una idea fija de la cual se están recuperando por 24 horas, es decir, por el día en que están viviendo. I'm here. How's it feel? It feels amazing. With no judgment of her past and a true sense of understanding of her recovery, she got hired here at the Adams Board of Cuyahoga. Ok, entonces, años después y con el hecho de haber iniciado un proceso de recuperación tal cual, aquí la joven plantea de que ella ahora tiene awareness de su adicción, ¿no? Tiene un entendimiento de su adicción, está consciente de su adicción y que 7 años después ella trabaja para este Board of del Cuyahoga County, right, en Ohio, United States. Este es un Adams, ese es un centro, ¿verdad?, que habla de alcoholism, como lo ven ahí, drug addiction and mental health services. Eso es prácticamente algo integral. Estamos hablando de que en este centro de rehabilitación, que viene siendo también como un trampolín para un trabajo,
para todas aquellas personas que están en proceso de recuperación, que están en recuperación de una adicción X, ya sea por alcohol, drug addiction and mental health services, como dice el centro tal cual Adams, es una oportunidad para que no solamente te recuperes como persona, o que la persona se vaya recuperando, ¿verdad?, desde el punto de vista personal, sino también es una opción, o es una muy buena opción, diría yo, para obtener ese trabajo que tanto has deseado como profesional. ¿Okay? County. They saw her potential and promoted her to the director of IT. We want people to. Ok, inmediatamente la vieron como un asset muy importante en el departamento de Information Technology o IT, y no solamente está como trabajadora de entry level, es decir, de primera línea o frontline. Vieron la capacidad de ella, la agilidad mental que tenía, y fue promovida incluso para ser IT manager, es decir, el gerente, la persona encargada del departamento de Information Technology. Entonces ahí es donde ven ustedes qué importante es que nosotros salgamos de ese espacio, por decir así, de esa idea de que si yo soy un adicto y estoy en recuperación, no tengo oportunidad de un trabajo, y más importante, no tengo oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Es momento que nosotros hagamos una reflexión y nos miremos al espejo y digamos, ¿será eso así? ¿O yo puedo demostrar, I can prove them wrong? Es decir, puedo demostrar que están equivocados al decir que yo no puedo. Porque yo sí puedo. Así como ella pudo, yo también puedo hacerlo. No solamente entrar a un trabajo, sino también que en el trabajo puedan promover a la persona aún estando en recuperación de una adicción X. Know that treatment works and people do recover. Being comfortable in my place of employment is so important to me. And I know that I work for an organization that focuses on recovery. Jess's story. Ok, y lo más bonito de esto, por decir así, describirlo de esta manera bonito, lo más agradable de esto es que ella es el IT manager de un centro de rehabilitación donde se ven temas de alcohol, como lo dijimos, drug addiction and mental health services. Ella está en un trabajo del cual está ganándose el día a día, está ganándose el pan de cada día, pero a la misma vez es consciente de que el centro de trabajo que ella tiene, o la función que desempeña en ese centro de trabajo, ayuda a otros profesionales, a otras personas, a que se sigan recuperando y que obtengan ese trabajo que tanto han deseado, lo cual me parece a mí, eso es un hit. Es como aquella frase en inglés que cita, you hit home with it. Llegaste a home, es decir, estás en lo tuyo, estás como chanchito en lodo, diríamos, ¿no? Haciendo un trabajo que te llena, que te satisface, pero a la misma vez que estás contribuyendo a un proceso de recuperación para otros profesionales que tienen una adicción, que lidian con una adicción, están enfrentando una adicción, pero que están en ese proceso de recuperación y búsqueda de empleo a la misma vez. Story of triumph and Adams Board's overall operation aligns with Governor Mike DeWine recently launching the Ohio Recovery Friendly Workplace Program. Through his program, businesses are encouraged to earn a designation through the state and support recovery-friendly practices in the workplace. Eso está súper cool, diríamos, ¿no? Y aquí es donde hay algunas iniciativas que se están trabajando en este centro, que son iniciativas que vienen a darle una pincelada diferente a lo que comúnmente se hace. Porque nosotros entendemos que existen agencias de trabajo, bolsas de trabajo, como se les dice en algunos lugares, agencias de marketing, acompañamiento laboral en línea, entre otras cosas, ¿verdad? Pero hablar de un programa en el cual se incentive no solamente la recuperación de adicciones, sino también el apoyo a estas personas es cool, como decíamos, ¿no? So why become a recovery friendly workplace? Acá dice, veamos, boost your bottom line and improve the well-being and productivity of your staff by making your company a champion of recovery. Es importante que nosotros tengamos esa disposición de siempre hacer un highlight de las cosas positivas que podemos sacarle a nuestro proceso de recuperación. Haz un boost, es decir, haz lo mejor, saca lo mejor, eleva, ¿verdad? Y mejora tu estado de productividad de tu equipo, teniendo un campeón en recuperación. Es decir, el término campeón
le da ese valor agregado a la persona y lo pone en el lugar donde tiene que estar. No por debajo ni por encima, sino en el lugar que tiene que estar. A champion of recovery, es decir, una persona que está en recuperación de adicción, pero que es un asset muy importante, un profesional muy, muy delicado, muy sólido al tema técnico que está requiriendo la empresa en ese momento. Entonces acá luego dice, join employers across Ohio by creating a supportive environment for employees recovering from mental health and substance use challenges. Únete a este equipo, a este grupo de personas que están en proceso de recuperación de abuso de sustancias, de personas que están con problemas de salud mental y que buscan esa recuperación constante y que también están en un proceso de selección en una empresa, en un lugar X, que están buscando esa oportunidad no solamente para entrar o para ser parte de frontline o entry level, sino también para desempeñarse en sus áreas de expertise. Es decir, si yo soy psicólogo, puedo ser parte o puedo ser director del área de recursos humanos, por ejemplo. Si yo soy ingeniero industrial, puedo incluso ser gerente de uno de los departamentos, una de las líneas, incluso gerente general de la empresa, ¿por qué no decirlo? Entonces, son nada más 2 ejemplos de tantos que pueden haber de cómo la persona puede encajar, cómo puede ser un fit dentro de la empresa, ¿verdad? Place. We have to change our culture. So many people today have had an addiction problem, have an addiction problem, have a mental health problem. Both Jess and Scott applaud. Ok, este señor dio en un punto muy importante que pocos profesionales, pocas personas en el mundo, poco se habla de esto. Muchas personas en proceso de recuperación de una adicción tal cual son estigmatizados, son puestos a un lado, son prejuiciados. Las personas no les dan el espacio, no les dan el lugar, no les dan el respeto debido, no les dan un voto, ¿verdad? Por el simple y sencillo hecho de tener una idea fija, que es la adicción tal cual, porque la adicción es una idea fija, ¿no? De consumo de algo o de alguien o a algo, y el hecho de tener esa idea fija, entonces los ubica en la sociedad como personas inservibles, personas que deben de estar en otro lado, personas que no deben de tener oportunidad, personas que no tienen nivel, personas que no van a ser committed with themselves, que no van a tener ese progreso que es lo que andamos buscando. Y todo eso es prejuicio, puro prejuicio. Una persona que está en recuperación ahora mismo de consumo de alcohol, por ejemplo, puede desempeñarse muy bien en un lugar. Sí, solo si la persona se compromete con ella misma y está comprometido con el lugar de trabajo también. Hay que decirlo, ¿no? Entonces sí se puede. Las personas que están en recuperación de adicciones, X que sea, cualquiera que ésta sea, pueden iniciar un proceso laboral o pueden reconectar, porque puede que ya haya tenido experiencia anteriormente, pueden reconectar y pueden continuar creciendo, elevando su nivel de profesional que son y poder contribuir de una manera macro a la empresa y a la economía del país también. The measure and hope to see more businesses embrace it. They say it's necessary and a step in the right direction. You're going to get employees that are hardworking, that are grateful. And what I do, and a lot of people in the recovery area, we try to show our gratitude through action. It's also Ok, hablemos un poco de esto porque me parece muy interesante. Lo que ella habla acá y es una reflexión muy grande. Cuando la persona está en proceso de recuperación de adicciones y se ha mantenido abstemio o abstemia, llámese no ha vuelto al pasado por X cantidad de tiempo, la persona va desarrollando ese self-esteem, es decir, esa autoestima, ese amor propio, y va creciendo y se va alejando cada vez más de ese consumo que tenía anteriormente. Llámese alcohol, llámese estupefacientes, llámese café, cigarrillos, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la adicción anterior. Cada vez que la persona va haciendo más conciencia y se va queriendo, va aumentando su autoestima, ¿verdad? Su amor propio, se va alejando cada vez más de ese pasado oscuro que tuvo. Entonces, a la medida que se va alejando más, va reflexionando más y eso le permite ser más agradecido, más agradecida en ese proceso de recuperación y en su trabajo también.
es importante que nos llevemos esa reflexión. A la medida que yo voy siendo agradecido o agradecida de mi proceso de recuperación, a esa misma medida, a esa misma distancia, yo voy a estar siendo una persona committed al trabajo que yo estoy haciendo en la empresa, y esa persona se convierte en un asset muy valioso, que es difícil, es bien challenging encontrar a alguien que cuente con esos componentes emocionales, mentales, que te puedan contribuir a tu empresa de una manera integral. So a huge step in ending stigma as well, right? By allowing people to tell their story. It's certainly progress. So Jess actually works each day as a sober advocate and mentor in her community, and she hopes sharing her story will make others see that it is possible. Claro que sí es posible. Decía que aparte de tener su trabajo como IT manager, la joven que tiene 7 años sobria, es decir, 7 años en recuperación, 7 años en los cuales ha disfrutado de la vida más, 7 años en los cuales ha hecho reflexiones de cuánto alcohol, cuántas drogas pudo haber consumido y cómo se pudo haber evitado eso. Pero más allá de eso, el amor propio que tiene ahora, que es mucho mayor al que tenía incluso antes de caer en las adicciones, y cómo ahora todo eso es un beneficio en su centro de trabajo como IT manager. Pero no solamente eso, dice Mike de News 5 Cleveland. Él dice que también ella trabaja como mentor, es decir, como mentor de algunos profesionales que están en recovery, ¿verdad? Y que le da el seguimiento debido cada vez a esa recuperación que tiene la persona, lo cual es algo integral. A la medida que el adicto en recuperación regresa a lo que se le ha dado, a esa misma medida va desarrollándose más como persona, como profesional dentro de su recuperación, y logra alcanzar cosas que probablemente nunca pensó que eran alcanzables, cosas que no estaban en su mapa, no estaban en su mente, no estaban en su corazón en el momento, pero que fueron logros alcanzados por la misma disciplina de no volver a ese pasado oscuro, ese pasado difícil que tuvieron en actividad, cuando eran, ¿verdad?, hacían uso de sustancias o de alcohol o cualquier otro tipo de situación que sea. Interested businesses, we have to stress this morning, can request a designation and find more information on recovery-friendly practices. We've linked to it on this story, news5cleveland.com, as well as our app. In addition, if you are struggling or maybe you know someone that needs help, simply dial 988. That is the Suicide and Crisis. Wow. Entonces acá en la ciudad de Cleveland, como pueden escuchar el joven aquí, Mike, él está haciendo un encouragement, es decir, está invitando a todas las personas que puedan hablar de eso, que no se aíslen, que no busquen cómo quedarse solos en el proceso, sino que más bien busquen ayuda, que puedan conversarlo, e incluso aquellas personas que se sienten deprimidas o que tienen cuadros de depresión, cuadros depresivos, ¿no? Episodios de ansiedad, episodios de pánico o miedo a la muerte, cualquier tipo de cosas que sean. Hay un número, ¿no?, el cual pueden marcar para recibir este tipo de apoyo. Eso me parece genial. Eso sería una moción, eso sería algo que sería genial tenerlo en cada ciudad, en cada lugar. Es decir, un lugar, un número en cual yo pueda llamar en cualquier episodio de ansiedad que pueda tener, o de depresión, o de pánico que pueda tener, o miedo a la muerte, qué sé yo. Cualquiera que sea esta situación, sería genial contar con este apoyo en este centro, ese número, marcar y decir, hey, ¿sabes qué? Tengo 18 años de edad, tengo 20 años de edad, tengo 25 años de edad, tengo 30 años de edad. Estoy pasando por esta situación de adicción en este momento y no me siento que sea el momento indicado para yo enviar o hacer un submission de mi aplicación laboral, pero necesito laboral. Es decir, yo tengo esta recuperación, estoy en recuperación de adicciones, y no me siento bien, pero necesito trabajar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si yo no estoy preparado probablemente mentalmente, pero necesito, porque económicamente, financieramente, en mi hogar se requiere otra mano, ¿no?, un ingreso adicional? Entonces son cosas que el joven no cuenta hoy en día a nivel mundial. Son pocos los lugares, y kudos para Cleveland en este caso, que tienen o que cuentan con este centro en el cual las personas pueden acudir teniendo una necesidad de salud mental, de recuperación de adicciones,
de fe, una fe que probablemente esté por el piso, ¿verdad? Puedan tener ese acompañamiento. A mí, en lo personal, me pareció muy, muy interesante, muy productivo. Es un video que debería difundirse a nivel mundial y por eso decidimos hacer un review de este video. Es un video corto de 4 minutos con 39 segundos, en los cuales hemos podido recorrer muchas cosas que nos van a servir a nosotros jóvenes para poder entrar en ese proceso de descubrimiento de qué puedo hacer yo si yo padezco o tengo una adicción a X o Y sustancia, a X o Y persona, lugar, comida, qué sé yo, cualquiera que ésta sea, y cuáles son las opciones que tengo para yo comenzar a trabajar en ello de manera que pueda ir progresando en mi recuperación. ¿Ok? Luego, más adelante, podemos incluso hablar de las recaídas, que ese es otro tema dentro de la recuperación. Recaídas emocionales, recaídas con las sustancias, recaídas con las personas, qué sé yo. La recaída tiene un sinnúmero de variantes, ¿no? Entonces, de eso podamos hablar más adelante y, como les decía, también compartirles un poco acerca de la tabla de la alcoholomanía del Dr. Jelinek. Lifeline. Help is out there, and of course, it's readily available, Tiffany. Yeah, it really is, Mike. And you mentioned how businesses can get this designation to show that they are a recovery and mental health friendly workplace. What kind of examples could they use to meet that criteria? There are so many out there, but training leaders on how to identify substance use and encouraging coworkers to get help, ending discrimination against those struggling with. Ok, también podemos ver acá lo siguiente, y es que how to get designation, es decir, cómo nosotros podemos tener esa designación en el proceso de entendimiento de este tipo de temas. Entonces, él habla en este momento, pone una lista de 3 items en pantalla. La primera es train leaders to identify substance abuse. Los líderes de este instituto están entrenados para identificar algún abuso con la sustancia, ¿no? Identificarlo, hacer un coaching en relación de que si la persona ha estado haciendo abuso o ha abusado de esa sustancia, que lo tiene o la tiene encadenado, la tiene prisionero o prisionera de una situación que probablemente para la persona es de nunca acabar. La persona en la mayor parte de los casos cree que va a dejar este mundo sin haberse recuperado, sin haber tenido una opción, ¿verdad? La segunda es encourage coworkers to get help, hacer un encouragement, es decir, dar una armonía, diría yo, en términos más sencillos, crear esa armonía, crear ese empuje que deben de tener dentro de los trabajadores para que puedan recibir esa ayuda. Hacer ese llamado a la conciencia para que la persona que está pasando por esa situación pueda aliviar cada uno de sus dolores poco a poco, mediante un proceso de recuperación, ¿no? Luego, la tercera dice, offer access to naloxone. Asumo de que esto también es otro recurso con los cuales ellos cuentan dentro del centro. Mental health and substance abuse disorders, also offering access to naloxone and how to use it in the instance of emergency, and of course, promoting that 988 Suicide and Crisis Lifeline. By starting this conversation now, they say these are the right steps to bringing change. Wow, entonces esos son los pasos correctos para traer un poquito de calma a la persona que está viviendo situaciones de aislamiento, situaciones de frustración, situaciones incluso de pensamientos suicidas, como decía él, ¿verdad? Es importante que tengan esa promoción, esa información de primera mano y tener el número que habíamos hablado anteriormente, de hecho es el 988 en la ciudad de Cleveland, en el cual personas que tienen esos pensamientos suicidas, esos pensamientos de frustración que ya los llevan al límite, pueden marcar este número y pueden tener atención dirigida en el centro. Entonces, prácticamente acá lo que podemos concluir del video es que es importante que nosotros primero tengamos ese awareness, ¿no? De que no podemos lidiar con esta situación solos, jóvenes. Si estás conectado en este momento, es difícil lidiar con una adicción solo. Entonces hay que hablarlo, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, entender y encontrar, ¿verdad? Tocar las puertas de los lugares que se dedican a este tipo de acompañamiento, lugares en los cuales no se te va a discriminar, lugares en los cuales no se te va a juzgar solo por el hecho de tener X o Y adicción a X o Y sustancia o persona, lugar, qué sé yo, y tenerlo muy en cuenta. Lo otro es accionar, ¿no? Tener
esa disposición de siempre seguir creciendo como persona, como profesional, para que puedas seguir alcanzando, seguir conquistando de vos mismo o vos misma, y que puedas seguir ese camino, ¿verdad? No solamente de recuperación, sino también que puedas reconectar con lo profesional. Es importante que lo podamos tomar muy en cuenta. Yo creo que acá, ¿verdad?, descontinuamos el video. Creo que ha sido un video muy, muy interesante, muy productivo. Sí me llamó la atención la parte de naloxone y lo vamos a ver en este momento. Entonces veamos. What is naloxone? Veamos. Entiendo que puede ser una aplicación. Vamos a ver. Leamos entonces. Naloxone is a life-saving medication used to rapidly reverse an opioid overdose. Ok. Entonces, esto es un medicamento que es administrado a la persona para revertir inmediatamente el OD, ¿verdad?, que hablábamos anteriormente, un overdose que puede haber accionado una persona. Es decir, yo voy a utilizar naloxone en los casos donde la persona llega al hospital, llega al centro con un cuadro de OD, es decir, overdose. Se puede utilizar. Luego dice, what it does. Veamos, ¿qué es lo que hace el naloxone? Naloxone is an opioid antagonist. It binds the same receptors in the brain that opioids, like heroin, fentanyl, oxycodone, attached to, right? Entonces, ahí es donde viene la parte de entender algunos términos técnicos que nosotros desconocemos, y probablemente solo cuando andamos en ese mundo, ¿verdad?, negativo, por decir así lo vamos a describir, descubrimos cosas. Pero cuando ya estamos encausados en la realidad total, necesitamos ser incluso más curiosos, necesitamos descubrir más cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, dice acá, it blocks and disciplines the opioids, which quickly restores normal breathing in someone whose breathing has slowed or stopped because of an overdose. Es decir, te regresa el aire en el caso de que el breathing, es decir, la respiración se te haya estado bloqueando, te hayas quedado sin respiración. Es importante que tengamos eso muy en cuenta. Ahora, ¿cómo es utilizado? Dice acá, bueno, it only works if opioids are present in the body. Es decir, no va a funcionar si no tenés opioides en tu sistema. Eso es parte de lo que decía Mike, ¿no? Puede ser administrado, puede ser aplicado por un spray nasal, es decir, un spray nasal, es decir, por la nariz, ¿no? An injection también into muscles, under the skin, into the vein. Es decir, una inyección que te la pongan en tu cuerpo, ya eso te da el efecto, ¿no? Te va a ayudar con respecto a un OD. En el caso de safety, tenemos que safety, it is safe, not addictive, and it has no effect if given to someone not using opioids. Es decir, no tiene un efecto adictivo, no te va a causar ningún efecto secundario, y no es tampoco, ¿verdad? No te va a afectar en el caso que no hayas utilizado opioides. Widely recommended for, porque es que es comúnmente recomendado y mundialmente recomendado, people talking high dose opioid descriptions, people with opioid use disorder, families / friends of those at risk, first responders, in parentheses, police, AMTs, and firefighters. Entonces es prácticamente no adictivo, no tiene ningún efecto secundario, es recomendado por la gente que toma opioides, sus suscripciones, gente que utiliza o tiene un desorden de opioides, familiares, amigos que están en riesgo, entre otros, ¿no? Acceso a los Estados Unidos, bueno, dice acá, in many states, naloxone is available at pharmacies without a personal prescription, standing orders law. Es decir, lo puedes comprar sin tener una prescripción médica, ¿verdad? Una orden de un controlado, por decir así. The US FDA approved Narcan nasal spray for over the counter. OTC sales in 2023, making it more widely available. Es decir, hoy por hoy es utilizado como spray, ¿verdad?, nasal, y en el 2023 por la OTC, lo cual lo hace o ha hecho que la sustancia sea más utilizada para poder aliviar
o apalar cualquier, ¿verdad?, situación que haya. Creo yo que ha sido una sesión muy, pero muy productiva el día de hoy. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver conceptos, de hacer una revisión de cosas tan interesantes como este centro en Cleveland, Ohio, en el cual las personas que tienen ese proceso de recuperación en este momento pueden contar con apoyo, con acompañamiento, pero a la misma vez pueden ser inmersas en un centro de trabajo, no solamente como entry level, en el caso de la joven de la cual se habló y tuvimos como ejemplo en el video, sino también en posiciones de management, es decir, posiciones de gerencia. Es importante que nosotros vayamos teniendo este entendimiento y sobre todo que hagamos conciencia, ¿verdad? El joven considera en ese momento, cuando tiene su juventud en plenitud, que la juventud siempre va a estar ahí, que no va a envejecer, que nadie le puede decir nada, que ellos ya vivieron y no me quieren dejar vivir a mí. No, yo voy a vivir mi vida sola o solo. Son comentarios de algunos jóvenes, porque yo lo hice en su momento, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de adicciones, estamos hablando de un tema muy delicado, sobre todo cuando esa adicción llega a un punto en el cual yo prefiero reservarla y no decirle en mi trabajo para no tener ninguna situación. No quiero que el día de mañana en mi trabajo se den cuenta, dicen muchos, que yo tengo una adicción a X o Y sustancia, a X o Y persona, a X o Y lugar. Y entonces se van aislando, en isolation es parte de sus vidas, y entonces comienzan a tener cuadros de ansiedad, cuadros de pánico, miedo a la muerte, depresión, incluso pensamientos suicidas, ¿verdad? El número 988 que decía Mike de News 5 Cleveland, en el canal de News 5 Cleveland, del video que acabamos de revisar, es preciso porque es importante que las personas tengan un soporte al momento de tener esos pensamientos que son muy profundos. Es una idea fija que la persona puede tener en ciertos momentos de su vida, sobre todo en los momentos donde hay tribulación, en los momentos donde hay esa desesperación, que tengan a mano esos recursos para que puedan llamar: hey, ¿sabes qué? Me siento mal, yo soy un trabajador activo, tengo mi trabajo, tengo mi familia, pero yo en mi proceso de recuperación he tenido muchas recaídas, y esas recaídas me dan miedo, me generan pánico, me tienen en una posición en la cual me siento inestable. Aún estando estable en mi trabajo, siento que puedo recaer en cualquier momento con ese café, con esa cerveza, con ese trago de alcohol, con esas sustancias indebidas que suelo conseguir o solía conseguir anteriormente, ¿verdad?, con personas que no hacen las cosas lícitamente. Entonces es importante que se cuente con ese respaldo. En esta cuenta de BPO Mentorship nosotros hablamos de cómo nosotros te ayudamos, te acompañamos de conseguir tu primer trabajo en el BPO, pero no solamente eso, hablamos de salud mental, hablamos de recuperación de adicciones mientras conectamos temas laborales para incrementar al final del ejercicio nuestra fe. Entonces de eso se trata, joven. El día de hoy creo que, como les dije al inicio, fue una sesión muy, muy productiva. Sobre todo darnos cuenta que en ciudades como Cleveland, en Ohio, están haciendo lo suyo para poder tener esos recursos disponibles al momento de que la persona los necesite, al momento de que la persona tenga necesidades de decir: ¿sabes qué? Yo necesito apoyo, necesito que tengo un mundo encima mío y no puedo con él, no me siento que no voy a poder bregar con tanta información, siento que no voy a poder hacerlo, siento que esto no va a poder ser superado por mi persona. Y créanme, jóvenes, sí es superado cuando pones tu corazón, cuando pones la mente en función, pero sobre todo cuando te das tu oportunidad de seguir adelante. Como decía el video, ¿verdad?, no solamente es acerca de hacer un progreso a título personal, pero también a título profesional, y poder ayudar a mi entorno, ¿verdad?, a mi familia, que es lo más importante. Quisiera cerrar con esta frase, y es que acá nosotros podemos concluir lo siguiente. Podemos decir que many people in recovery fear losing their jobs, being judged at work. So creating recovery-friendly workplaces help reduce
those fears. Okay? I'm going to say it again. Many people in recovery fear losing their jobs or being judged at work. So creating recovery-friendly workplaces helps reduce those fears. Eso significa de que mucha gente en el mundo, muchos profesionales jóvenes, temen perder sus trabajos o ser juzgados en sus centros laborales si ellos se abren, si ellos comentan acerca de su recuperación. Por otra parte, si se crean estos centros de recuperación como el centro Demons que vimos el día de hoy en el video, pues eso puede ayudar a calmar un poco la ansiedad, a disminuir esa depresión y a trabajar en la persona para que la persona pueda ir conquistando cada vez más sus oportunidades. Soy el Coach JP, esto es BPO Mentorship. Gracias por unirse, todos los que se conectaron el día de hoy. Hoy por la tarde tenemos nuestra segunda sesión de continuidad con este tema de recuperación de adicciones y búsqueda de trabajo a la misma vez. Saben que les he comentado en varias ocasiones que para estar motivados, para motivar a otra persona, tienen que estar motivados ustedes. Ese es el lema de nosotros. Que la pasen bonito. Nuevamente, hasta la próxima.